Bueno, seguimos con el doctor Raúl Zaffaroni hablando un poco de los proyectos del proyecto de reforma de Código Penal que está debatiéndose, de las reacciones que tuvo particularmente Sergio Massa en principio, y después se sumó el resto de la oposición, prácticamente el resto de la oposición política, en eso excepto el socialismo, no, que el socialismo se mantuvo coherente, serena, digamos. sí. Ahora, hay algo que es insoslayable en esto, y de lo cual usted ha hablado muchas veces, que es el rol de los medios en todo esto. Y en este caso en particular creo que se vio nuevamente reforzado ese rol. El rol de los medios hasta causó una muerte también, ¿no? Un linchamiento. No nos olvidemos de eso. Bueno, pero es natural, el rol de los medios en esta disputa de que yo hablaba hace un momento, este modelo de sociedad excluyente. Bueno, los medios concentrados, los medios oligopolizados, qué sé yo, Televisa en México, Rede Globo en Brasil. Bueno, responden a intereses financieros, están imbricados con intereses financieros, los intereses de ellos, los intereses de los bancos y todo. Y ahí están, no, es claro eso, ¿no? Es natural, por otra parte, ¿no? Es un grupo financiero, un grupo económico que se vincule con intereses financieros. Bueno, no lo veo patológico eso. Lo que sí veo patológico es que hay una concentración, un oligopolio. Bueno, y tienen que hacer el discurso que responde a esos intereses, es lógico, ¿no? Es coherente con eso, ¿no? Y bueno, el modelo es una sociedad excluyente, y bueno, hay que hacer panpenalismo, hay que represivizar, es el camino que se tomó siempre, que se terminó en una masacre, ¿no? Ahora la verdad que es preocupante, a veces yo no tengo respuesta obviamente, pero le pregunto a usted como un especialista en derecho penal, de un hombre que conoce de lo que habla. Usted decía, me alejé un poco de la política como no estoy dispuesto a hablar de todo lo que no sé con la misma solvencia que si lo supiera, que es un poco lo que hacemos los periodistas. Pero aparte de eso, ¿cómo ve usted que, por ejemplo, el debate en torno a la seguridad, ¿no?, se dé a partir de la opinión, por ejemplo, de un actor que dice que hay que matar a son los medios. Claro, pero ¿cómo se hace para lograr compensar y que entre la razón ante un discurso que tampoco es efectivo, ¿no? Porque lo que se ha demostrado es que el endurecimiento de penas no es la solución al delito. Es la solución para tener una sociedad excluyente. Claro. Eso sí, claro, sin lugar a dudas. Y bueno, qué sé yo, hubo momentos peores en la humanidad. Yo por suerte no viví en la época de Stalin, de Hitler, de Mussolini, sí, viví la dictadura argentina. Pero bueno, hubo momentos así, momentos que uno hace todo lo posible, se queda con la conciencia tranquila, pero si viene la masacre, ¿qué voy a hacer? Habrá que prepararse para después. Uno hace todo el mayor esfuerzo para evitarla, para advertir lo que está pasando. Ahora, lo que usted me pregunta es cómo hago para pararla. ¿Cómo hago para pararla cuando la construcción de realidad está en manos de otros? Sí. Hago todo lo posible por tratar de que se vea, se objetivice un poco, se objetive un poco lo que está sucediendo, pero cuidado, que en esto lo que estamos haciendo es tratar de parar un camino que puede terminar muy mal, quiero decir, con muchos muertos, ¿eh? Es eso lo que hay de por medio. Cuidado que la experiencia histórica, la verificación histórica nos dice bien que cada vez que pasa esto termina en desastre. Bueno, ese es el asunto. Ahora, ¿y qué pasa cuando algunos funcionarios, o algún funcionario en particular, habla de los inmigrantes como culpables de un incremento de la delincuencia? Mire, en medio de todo esto, sí, cada uno puede hacer el discurso que quiera. Lo que pasa es que si se hace un discurso en determinado sentido, y se está montando sobre algo que va a acabar muy mal, muy mal. ¿Qué hacer? Yo digo lo que sé, lo que veo, lo que la ciencia social me muestra, lo que los números me muestran, lo que verifico.
Y bueno, si se quiere construir una realidad distinta, con un objetivo político, cada cual tendrá el suyo, construyanla, pero esto va mal, y va a terminar mal. Y esto no es solo argentino, tampoco. Sí, no somos la No exclusividad del planeta. No creamos de que hemos inventado esto en la Argentina, por favor. Esto, si vemos lo que pasa en Estados Unidos, nos damos cuenta, ¿no? A partir de 1980, de las administraciones de Reagan, etcétera, Estados Unidos viene con ese discurso y nosotros lo que estamos haciendo ahora es importar esa estupidez. Estupidez, bueno, no es estupidez, es un esfuerzo de Reagan-Bush por terminar con el modelo de sociedad incluyente, del modelo de New Deal de Roosevelt. O sea, terminó el modelo del welfare state, de la sociedad que va incluyendo, el modelo de Roosevelt de los años 30. Ese modelo se terminó y entonces ahora viene un modelo de sociedad excluyente. Esa cosa que pasa en Estados Unidos a partir de 1980, recién ahora acá, bueno, son vulgares imitadores, incluso de la propia técnica, ¿no? Tener un comunicador social que está incitando permanentemente a la venganza, esas cosas. Sí, aparecer con la víctima, llorando al lado de la víctima, son cosas permanentes. Y todo eso es importado de Estados Unidos. Que bueno, se decide por un modelo de sociedad distinto, ¿no? Cuidado, esto no es que lo esté diciendo yo, esto lo dicen mis colegas norteamericanos, Jonathan Simon en California, bueno, todos los muchachos criminólogos de Estados Unidos que hacen criminología sociológica, lo ven claramente, ¿no? De modo que no es algo que se me ocurre a mí porque tengo un brote antinorteamericano, no. Estados Unidos es una sociedad rica que tiene muchas cosas interesantes, pero lo menos interesante que tiene es su sistema penal. Sí, hay un sistema estigmatizante y discriminatorio. Es terrible, lo menos interesante que tiene Estados Unidos. No tengo un brote anti-yanqui, ya el acné juvenil se me pasó hace mucho. Es cosa que hablo con los colegas míos de allá. Ahora, doctor, usted muchas veces ha alertado y se vio en diciembre del año pasado en la Argentina sobre el riesgo de no haber reestructurado a las policías en los distintos países de América Latina. Pasaron 9 meses desde el último, escalada de violencia policial, de acuartelamientos que hubo en distintas policías. ¿Cómo ve el escenario a lo largo de este año? ¿Ve que se ha cambiado algo o que las policías siguen siendo, un animal que no saben cómo domar los gobiernos democráticos? No se trata de domarlo, se trata de repensarlo. Sí, por ahí la imagen no fue la mejor, pero fue la que me salió. Se trata de repensar el modelo de policía que queremos tener. No se puede hacer en 24 horas, pero hay que saber a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. La policía es una institución indispensable. Hay países sin ejército, pero países sin policía no conozco. De modo que es una institución. Y hay que reformularla, pero no se la puede parar. Es un barco que hay que ir arreglando mientras sigue navegando, ¿no? ¿Qué veo como positivo este año, aunque tímido, etcétera? Bueno, las policías locales de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hay que pensar. Primero, yo no creo que hay que pensar la Policía Federal misma, ¿no? Creo que la Policía Federal tiene que llegar a ser nuestro FBI, ¿no? Tiene que llegar a ser una policía muy tecnificada, muy dedicada a delitos federales graves, delitos complejos, delitos transnacionales, en fin, centrada en eso, básicamente. Tenemos que sacarle a la Policía Federal que tiene que terminar de ser la policía de la Ciudad de Buenos Aires, eso no tiene sentido. Yo le preguntaría a cualquier norteamericano si le pareciera normal que el FBI esté persiguiendo carteristas en Washington, ¿no? Es que no, una policía. En segundo término, tenemos que distinguir 2 entrenamientos policiales y hacer 2
instituciones diferenciadas. Una es la Policía de Seguridad de Calle, que es una cosa, y otra es la Policía Técnica Judicial, que es la de Investigación Criminal. Son dos entrenamientos distintos que no tienen absolutamente nada que ver. Uno tendrá la información de otro, pero básicamente las dos funciones son dos funciones distintas. Y después, bueno, pensar que no podemos tener una fuerza policial de 50, 60 mil personas, porque eso se vuelve incontrolable. Sobre todo, bueno, por otra parte, tenemos que pensar también en los derechos de los policías. El policía es un funcionario que no tiene los derechos de ningún otro trabajador. Y si usted cree que la sindicalización es un camino posible... No me cabe la menor duda para saber con quién estoy hablando. Porque cuando se arman los problemas como el de diciembre del año pasado, la cúpula no representa a lo de abajo. Y bueno, ¿con quién hablo? ¿Con quién arreglo? ¿Qué exigencias tienen los de abajo? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que están pidiendo que no se le da? Bueno, por otra parte, seamos claros, la conciencia profesional y se desarrolla en la cosa sindical, donde se discuten las condiciones de trabajo en forma horizontal. Bueno, si eso no se hace, el argumento que se me da es decir, bueno, no, porque eso rompe la cadena de mandos. Bueno, ¿qué cadena de mandos? ¿Qué es eso? En toda administración tiene que haber una verticalidad y una jerarquía, sí, pero eso no impide que estén sindicalizados. No, pero se juega la vida. Bueno, en los hospitales también se juega la vida, y sin embargo están sindicalizados. Y eso no significa que la instrumentista se esté haciendo las uñas mientras está operando el cirujano. No. Hay orden, sí, no hay ningún problema. ¿Y el derecho a huelga cómo se...? No, el derecho a huelga no, porque no lo tiene ningún servicio de primera necesidad. Bueno, pero eso es una limitación de la naturaleza del servicio, pero eso no tiene nada que ver con la sindicalización. Es otra cosa. ¿Y en eso por qué cree que no se avanza en el debate? Porque ha habido algunos atisbos de algunos que plantean... Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene pánico a eso. Hay mucho temor de que eso toque ciertos intereses internos y eso provoque reacciones y las reacciones puedan desestabilizar o puedan ser aprovechadas por... De nuevo entramos en la inescrupulosidad política. Sí, si cualquier medida que se intente va a ser explotada por el otro inescrupuloso para tirarle contra el que toma la medida, y bueno, estamos inmovilizados entonces. Bueno, eso es antipolítica directamente. Usted hablaba como positivo, un atisbo positivo, el tema de las policías locales en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que ve de positivo esto? ¿Que sean menos numerosas, más manejables? Claro, en la medida en que tengo una policía que tiene 2.000 personas, o 1.500 o 3.000, es controlable. Por otra parte, el local depende de la autoridad local. Le va a interesar al intendente que su policía tenga eficacia preventiva, que esté con la gente, va a ser una policía de más inserción comunitaria. Nosotros nos copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero nunca nos copiamos la policía de condado de Estados Unidos. Nunca nos copiamos la policía comunitaria de Estados Unidos. Yo no digo que lleguemos al sheriff electo, pero algo parecido tenemos que hacer. No se puede ver al policía como el potencial enemigo o el control del Estado que tengo. No, el policía tiene que ser alguien, un trabajador de la comunidad, insertado en la comunidad. Bueno, no, nosotros montamos desde Rivadavia, que cerró los cabildos, hasta hoy, no porque el cabildo fuera muy democrático, pero al menos cierta inserción tenía. Lo que tenemos es una policía de ocupación territorial en forma de ejército. Bueno, eso no funciona, ¿no? Sí, no se ha modificado nunca. Es un modelo copiado de las colonias. ¿Qué es una colonia después de todo? Es control territorial de un territorio extranjero. Sí. Bueno. Sí. En la concepción termina siendo bueno, lo mismo. Tenemos la misma concepción, claro. Ahora, y el sistema penitenciario también es otro de las grandes deudas de la democracia, ¿no? La modificación del sistema penitenciario y la cantidad de... Bueno, es muy difícil en la Argentina hacer una evaluación de todo el país, porque tenemos
distintos sistemas penitenciarios, en uno federal y después cada provincia tiene el suyo, salvo algunas provincias que tienen acuerdos con el Servicio Penitenciario Federal. Y las situaciones son diferentes, no podemos generalizarlo. Ahora, esto que la cantidad de procesados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que hay 30.000 presos y 15.000 están procesados. Y que, por supuesto, están con prisión preventiva dentro de la cárcel. Ahí la gran falencia que es el sistema judicial. Sí, esa es una característica de toda nuestra región, de toda América Latina. Tenemos 60% de procesados, 70%, algunos países tienen 80%. Es decir, no tenemos condenados. Sí, es una falencia del sistema procesal que ahora los norteamericanos nos mandan la solución mágica que tienen ellos, que es hacer el juicio abreviado, es decir, negociar. Te voy a acusar por un poco menos y te declaras culpable, listo, esa es la solución. Y bueno, estamos llegando a que está desapareciendo el juicio oral, como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos nos venden el juicio por jurado, etc. No hay juicio por jurado. De todos los procesos norteamericanos, un 3-4% va al jurado. El resto se resuelve por la pre-verbis, la negociación. Y bueno, es lo que nos está pasando acá. Ahora tenemos presos sin condena, después vamos a tener condenados sin juicio. Ese es el inconveniente. ¿Cuál es la pena que usamos más frecuentemente? La prisión preventiva, que es una institución procesal, formalmente. Materialmente es una pena. Es una pena una anticipada. Condena, de hecho. Es una pena anticipada, sí. Pero ese es lo que vemos a lo largo de toda América Latina. ¿Sí? ¿Y el tema de la aplicación del juicio por jurado lo ve como un adelanto o no? Por ejemplo, en Córdoba se aplicó, en la provincia de Buenos Aires se empezó a aplicar. No creo. No cree, usted no cree. Juicio por jurado. ¿Cuál es el cuestionamiento? No, yo sí, soy partidario del escabinado, sí, del tribunal técnico integrado también con 2 ciudadanos. Sí, eso sí. Los 2 ciudadanos funcionan como control del tribunal. ¿Sí? ¿No? Eso me parece sano. El jurado no, el jurado, primero que no tenemos tradición de jurado, segundo, es caro, tercero, si no conseguimos presidente de mesa, menos vamos a conseguir jurados, y cuarto, tenemos que reformar todo el procedimiento, porque no podemos tener un jurado con juicios que duran 6 meses o 1 año, porque tendríamos que tener preso al jurado 1 año. El jurado no puede contactarse afuera, pero eso es inconcebible, no podemos hacer eso. Tampoco se puede soltar al jurado que se vaya a su casa. Cualquier miembro del jurado se emborrachó en la esquina, adelantó opinión y anuló todo el proceso. Entonces, bueno, no, hay una cantidad de dificultades que veo. El jurado puro, quiero decir, ¿no? El jurado como nos lo venden los Estados Unidos que lo tienen. Ese jurado... El escabinado sí, el escabinado creo que es, y creo que si se hace una interpretación progresiva de nuestra Constitución y se entiende que cuando dice jurado dice participación popular, sí, el escabinado yo lo comparto. Creo que está bien que 2 ciudadanos se sienten al lado de los 3 jueces letrados y miren lo que hacen. Eso me parece que es sano, y opinen también y voten, ¿no? En eso soy partidario, sí, soy partidario del escabinado. Es una forma de participación popular mucho más práctica, mucho más barata, el ciudadano se va a su casa, etc. El jurado tradicional. Ahora, doctor, asumió como ministro de la Corte Suprema en el 2003. 31 de octubre del 2003. 31 de octubre del 2003. Es decir, que va a cumplir 11 años como ministro de la Corte. Sí. Usted anunció que se retira cuando cumpla la edad que establece... No digamos. Por eso no se lo digo. La edad que establece el límite, aunque hay muchos miembros de la Corte que superan ampliamente ese límite. ¿Se va a fin de año? Estaban nombrados antes del 94, antes de la reforma. Tanto el doctor Petraki como el doctor Fait fueron nombrados en vigencia de la Constitución de 1853-1860. Y el límite se estableció en 1994. Es discutible, bueno, pero bueno, es distinta la situación de ellos.
Ahora, ¿esto quiere decir que usted se va cuándo de la Corte? La más tardar el 31 de diciembre de este año. Sí. ¿De este año? ¿Y qué balance hace de su paso por la Corte? Bueno, el balance lo tienen que hacer los demás. Bueno, ¿no? pero bueno, está bien, está mal formulada la pregunta. ¿Con qué se queda de ese paso por la Corte Suprema de No, Justicia? aprendí muchas cosas. Lo más importante que he aprendido es ver más de cerca la dinámica del poder, ¿no? La dinámica de los intereses, de los grupos, los factores del poder. En eso he aprendido mucho, sí. Y creo que es valioso para lo que voy a hacer de acá en adelante. ¿Qué es? Voy a volver a la vida académica y mi idea es, hay que formar jóvenes de la mejor manera posible y con un sentido jurídico renovado. ¿Y va a seguir en la Asociación Penal Internacional? Sí. Y le hago una con respecto a la Corte, antes de terminar, porque si no va a ser eterno para el canal. En las últimas semanas la Corte no hizo lugar a un pedido para rever el tema de la prisión domiciliaria de un represor, y algunos dicen que se estaría discutiendo la posibilidad de rever el criterio con el cual se autorizan las prisiones domiciliarias en el caso de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Esto es así? Bueno, no, se habló muy en general, no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Se conversó en algún momento, pero no, lo que se conversó es el problema que se suscita. Es decir, cuidado, los juicios de lesa humanidad también, etcétera, pero no tenemos que evitar incurrir en algo que puede ser una crueldad o visto como una crueldad, lo cual los deslegitimaría, ¿no? El problema es que tenemos presos con más de 80 años, es un problema, independientemente de la gente que puede estar enferma, ¿no? Ya la edad es un problema, la edad cronológica, ¿no? Nuestro propio personal penitenciario, el preso es joven, de modo que el personal mismo no está habituado a ese trato. Y por otra parte, una cosa son las expectativas de vida que tiene. Yo siempre digo que la pena está en relación con expectativas de vida, ¿no? No es lo mismo una pena de 20 años a los 20 años que una pena de 20 años a los 75. Entonces, lo que se habló es en general de ese problema, pero no de tomar ninguna determinación, ni se ha tomado ninguna determinación. Sino que, inevitablemente tenemos un problema cronológico, ¿no? De alguna manera, alguna vez habrá que pensarlo, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa también con los controles de la prisión domiciliaria? Que excede también al caso de los represores. Habrá que pensar todo eso, habrá que pensar, el control también, si al señor se le da una prisión domiciliaria y se lo pesca andando por la calle, listo, se le revoca la prisión domiciliaria y terminamos la historia, ¿no? Eso, en fin, no creo que la prisión domiciliaria necesite un policía en la puerta de la casa las 24 horas. Cualquiera observa si el señor la cumple o no la cumple, ¿no? Eso es. Pero en general no se ha tomado ninguna decisión. Nos hacemos cargo de que el tiempo pasa y sí, cronológicamente nos encontramos con ese problema, ¿no? Pero no se ha decidido nada. Bueno, muchísimas gracias, doctor Zaffaroni. Gracias por recibirnos acá en su casa. Y nosotros nos vemos la próxima semana, como todos los jueves, en Notas Verdaderas. Gracias.